Hoy yo tengo luz. No te vayas de la sintonía. A continuación, otro programa que bendecirá tu vida. Desde Maipú y a todo el mundo. Libertad, 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 Señor mi Dios, al contemplar los cielos. A partir de este instante, Radio Libertad en todas sus plataformas lleva hasta ustedes un programa de bendición, con buena música, oración y por sobre todo aquello que tanto bien nos hace. Escuchar Palabras de Vida Eterna. Con ustedes, su conductor, Marco Antonio Sepúlveda. Bienvenidos. Mi corazón entona. Cuán grande es. Amén. Gloria al Señor. Tengan ustedes, amados en el Señor, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a su programa Palabras de Vida Eterna. Estamos en vivo y en directo, siendo las 7 de la tarde con 2 minutos, en este día miércoles 14 de enero del 2026. Le damos la bienvenida. Les saluda a su hermano en la fe, Marcos Sepúlveda. Gracias damos al Señor, porque estamos un miércoles más acá, comenzando un año más, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Contentos estamos porque esta semanita he estado libre, esta semanita me la debían, así que he estado descansando en mi casita, gracias al Señor, y contento nuevamente por estar en Radio Libertad. Hacíamos cuenta, recién conversábamos con el pastor de casa, que ya vamos a cumplir 4 años del día. Delante estaba mirando en mi viejo notebook las anteriores predicaciones y ya llevamos 4 años. En febrero del 2022 comenzamos a trabajar en este lugar y era un proyecto, pensaba yo en aquel minuto, un proyecto hasta donde Dios quisiera, a ver si es que Dios da los medios, ¿no es cierto? Y gracias al Señor Él ha puesto en mí esa perseverancia y ya vamos a cumplir 4 años. Vamos a estar de Happy Birthday to you, feliz cumpleaños el próximo mes, y contento porque ha sido Dios quien ha sostenido este programa. En lo económico, les digo, hermanos queridos, ha sido Dios que ha sostenido este programa. La verdad que uno cuando hace recuento, y esto ocurre mucho cuando llega fin de año en la empresa, aunque ahora la empresa hacen balances cada 3 meses, cada 6 meses, pero antes por lógica cada año, incluso los bancos lo hacen, el último día cierra, no atiende a nadie porque hacen un balance de todo el año. Uno también debe hacer balance si lo que está haciendo está acompañado, ¿no es cierto?, de la voluntad del Señor, si estamos en la voluntad del Señor, si esto es del Señor o no. Y bueno, gracias damos al Señor porque la verdad que haciendo un balance con harta honestidad, ha sido solamente el Señor el que nos ha mantenido en este programa, dándonos las fuerzas tanto física, psicológica, ¿no es cierto?, económica, nos ha dado conocimiento para poder llevar en adelante este programa. Así que damos gracias al Señor y saludamos ya a mi hermana Verónica Muñoz, a nuestro hermano Jafet Abello también, que ya nos están viendo. Como dije, ha sido un largo camino, 4 años, ya usamos pantalón largo, ya podemos caminar como lo hace el niño a los 4 años. Como programa hemos tenido lucha, hemos tenido dificultades, que nosotros no las contamos, nadie cuenta las luchas que tiene, pero detrás de hacer un programa, hermano, hay problemas, hay dificultades, de repente el enemigo también se enoja, hay situaciones en la familia, situaciones en el hogar, situaciones en el diario vivir, en el trabajo, pero con Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores en todas las dificultades que hay. Yo creo que cuando alguien comienza un trabajo ministerial, cualquiera que ésta sea, una de las cosas que uno debe pedir al Señor: Señor, dame perseverancia. Número 1. Segundo, dame, Señor, la paciencia, la fuerza,
porque en el camino uno se debilita, hermano. Fíjense que esto me lo van a entender muchos hermanos predicadores y pastores, que en el caminar uno se debilita. En el caminar uno encuentra tropiezos, uno encuentra ataques desde afuera, por supuesto, pero también de adentro. Cuando hay una palabra que nos gusta, hay hermanos que te la critican, ¿ah? Te la critican y te dan duro. Pero uno le trabaja al Señor. Yo digo, y esto lo tomé una vez de un amigo que me dijo esto. Yo, me dijo, soy plume pato. Aunque yo me rasfara todo lo que me digan. Y yo creo que uno tiene que aprender eso. Uno de todo lo que ve, toda mala crítica, hermano, uno debe tomarla por el lado de que, bueno, ¿quién me lo está diciendo? ¿Qué me están diciendo? Ahora, si alguien me critica para bien, amén, pues se toma. Pero gracias damos al Señor. Fíjense que el apóstol Pablo es un tremendo ejemplo a seguir, porque él dijo que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Todo lo podemos en Cristo, todo. Cuando dejamos, y esto es una enseñanza que pude sacar, cuando dejamos la arrogancia, el orgullo a un lado, todo lo podemos en Cristo. Cuando no dejamos el orgullo, la arrogancia, la altivez, todo lo que nos diga nos va a doler, porque aún está vivo el orgullo, aún está viva la arrogancia, ¿no es cierto? Pero cuando uno ya ha muerto a su yo, hermano, todo lo que te digan, bueno, amén, nomás, que venga. Al final veremos, al final del camino veremos, ¿no es cierto? Cuando llegamos a la presencia de Dios va a decir si lo hicimos mal o lo hicimos bien. Pero gracias damos al Señor también por las cosas malas que nos han pasado, por las dificultades que hemos tenido, porque eso también nos ha ayudado a tener más templanza, a ser más fuerte. Yo entiendo que muchos hermanos a veces les quiten el cuerpo a predicar la palabra, a tener algún compromiso más allá, porque esto demanda también un esfuerzo físico, un esfuerzo intelectual, moral, ¿no es cierto?, anímico. Pero yo siempre digo que Dios pone algo en uno y eso lo hace el Señor nomás, hermano. Y toda la gloria y la alabanza para el Señor. Y el tema que traigo hoy día es más o menos por ahí, hermanos queridos. Cómo Dios usa lo vil, lo menospreciado para la gloria de su nombre. Bien, vamos a comenzar haciendo una pequeña oración para agradecer al Señor este tiempo, para darle gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido y pedirle que nos siga ayudando este año que comienza, que vienen, ¿no es cierto?, como les dijera yo, metas a cumplir, desafíos a cumplir también, y uno tiene que proyectarse más allá de lo que está haciendo. Yo creo que este programa ha sido una tremenda bendición, y mantener esa bendición también cuesta, hermanos queridos, cuesta buscar del Señor, leer más, instruirse más, y depender. Creo que eso ha sido también una de las grandes falencias de muchos predicadores, depender de la providencia y de la gracia del Señor. A veces la autosuficiencia nos juega en contra muchas veces, hermano. Así que vamos a orar al Señor y yo le invito a que ore junto conmigo para que sigamos este programa. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora voy delante de tu presencia para darte gracias por este tiempo que vamos a estar acá, esta hora que vamos a estar acá en Radio Libertad. Dios mío, Señor, y pedirte, Dios eterno, que tú nos asistas con tu presencia, nos asistas, Dios mío, con tu poder, nos asistas con tu misericordia, con tu gracia, con tu perdón, Dios mío, Señor, con tu renuevo. Oro, Dios mío, Señor, sabiendo que por los méritos de Cristo no me puedo acercar hasta el trono de la gracia, no solamente yo, sino todos aquellos que hemos creído en Cristo el Señor, todos aquellos que sabemos de dónde nos rescataste, de dónde nos sacaste, Dios mío, y cómo fue tu misericordia a nuestro favor. Por eso oro en esta hora, rogándote primero, Dios mío, que me perdones mis faltas, mis pecados, rebeliones, maldades. Me laves, me limpias, Dios mío, me depures y santifiques mi vida, Dios mío, Señor. Y como digo siempre, Padre, me rindo a ti, Dios mío, sin presión alguna y sin reserva alguna, a la guía y a la dirección de tu Santo Espíritu. Sin Él
yo no puedo hacer nada. Sin tu presencia, Dios mío, no podemos hacer nada. Sin tu gloria no podemos hacer nada. Sin tu gracia, Dios mío, Señor, somos címbalos que sonamos, Dios mío. Somos, Dios mío, como un fierro, Dios mío, sin sonido alguno. Pero con tu gracia, Dios mío, Señor, tu palabra correrá y será glorificada. Oro por tu palabra, Dios mío, Señor, en esta hora, para que ella pueda correr y ser glorificada. Dame la gracia para entregarla, la gracia para explicarla, Dios mío, y gracias a quienes van a escucharla, Dios mío, Señor, y que esta palabra corra y sea glorificada en los corazones, y no vuelva a ti vacía, Dios mío, sino que produzca el fruto deseado por ti, Padre bueno. Oro para que tú bendiga a cada amigo y hermano y simpatizante, Dios mío, que cada miércoles se dan cita a esta hora, Dios mío, para sintonizar este programa Palabras de Vida Eterna. Gracias, Dios mío, por los 4 años que llevamos en este lugar. Gracias porque tú nos has provisto, Dios eterno. Y sé que tú proveerás, Dios. Sé que tú darás nuevamente, Dios mío, los recursos de toda índole para que este programa siga adelante, Dios mío, porque yo lo hago para la gloria de tu nombre, para la alabanza de tu nombre, Dios mío, para que el evangelio siga adelante, Dios eterno, Señor. Quizás muchos se molestarán, muchos se herirán, Dios mío, Señor, muchos abandonarán, Dios mío, pero tu palabra tiene que correr y ser glorificada, Padre amado. Dios mío, Señor, bendice, Dios mío, a cada amigo y hermano que durante estos años ha permanecido como fiel, Dios mío, Señor, ha sintonizado fielmente este programa, Padre mío. Bendícelo en grande manera. Bendice, Dios mío, Señor, y sana al que está enfermo, libera al que está cautivo, levanta al caído, perdona al ofensor, Dios mío, Señor, y glorifícate para la gloria de tu nombre. Bendice al pastor Bernardo también, que en estos 4 años ha sido un puntal para que este programa siga adelante. Bendícela a él en lo personal, en su matrimonio y en su ministerio para la gloria de tu nombre. Bondad y misericordia que te ruego, Padre, te le agradezco desde ya, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, mi amado Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Amén, amado pastor. ¿Le parece si vamos a la primera alabanza para que hermosemos este programa? Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Cordero vi reinando sobre el monte de Sion, y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que han dejado todo, aquellos que han vencido, aquellos que le siguen hasta el fin. Llamas a tus siervos hacia ti, monte
el firmamento y las estrellas. Amén. Ahí estaban nuestros hermanos peregrinos y extranjeros con la alabanza Sígueme. De hecho, todas las alabanzas que vienen son de ellos. Cantan preciosos. También estamos transmitiendo por el Facebook Palabra de Vida Eterna. Saludo también a mi amigo y hermano en la fe, Julio César Aburto Calabrano. Dios me lo bendiga, hermano querido. Él es el hermano que a mí me hace los lentes. Hace rato estoy diciendo que quería a verlo, pero no he podido. Por falta de tiempo, usted me entiende. Bien, fíjese que hemos estado conversando también en nuestro ministerio la necesidad que hay en la iglesia de la verdadera predicación de la palabra del Señor. Hoy día se está, a través de las noticias vemos que se está persiguiendo a los cristianos en muchas partes del mundo. Y llama la atención, y ojalá que sea así. No quiero meterme en política, pero gracias al Señor, por lo menos acá en América Latina, todos estos gobiernos de izquierda están como retrocediendo gracias al Señor. Damos gracias a Dios por eso. Porque como los gobiernos de izquierda son anticristianos, y eso es una realidad. Ahora bien, el tema es que qué raro que solamente en aquellos países, tanto en Europa, en Asia, ¿no es cierto?, Oceanía, el evangelio o los cristianos sean perseguidos y acá en América Latina no ocurra eso. Independientemente que estén tomando el poder gobiernos de derecha que son más abiertos al evangelio, abiertos al cristianismo, abiertos a la religión, ¿no es cierto?, no hay una persecución, no hay esa restricción, aunque en algunas partes hay. O sea, si usted sale a predicar, la gente te grita cosas, pero eso ha sido siempre. Lo que pasa es que ahora hay más violencia, ¿no es cierto? Por ser el domingo estábamos predicando, y mientras yo estaba predicando una persona me gritó unas cosas, pero yo digo que mientras griten no hay problema, tienen buena salud, pero el evangelio tiene que ser de alguna forma molesto en el buen sentido de la palabra para mucha gente que hoy día no ocurra acá. No hay esa incomodidad que debería producir el evangelio, ¿no es cierto? Sabemos que Cristo es poder y sabiduría de Dios, por lo tanto debería haber en el mundo o en el mundo secular, por decirlo de alguna manera, algún tipo de rechazo, algún tipo de oposición al evangelio, pero en América Latina no existe eso. Yo no veo que acá haya esa oposición. Es más, fíjese que el otro día en un reportaje que hacían, un reportero en España decía que había un incremento sustancial de iglesias evangélicas, y el reportero decía que hay un avance peligroso de las iglesias evangélicas en España. Fíjese la palabra que usa, un avance peligroso, como que si el evangelio fuera peligroso. Claro, es peligroso para los que no aman a Dios, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que el evangelio es poder y sabiduría de Dios. Es poder de Dios, es para cambiar la conducta humana, ¿no es cierto? Entonces llama mucho la atención que en nuestro país y en América Latina no haya esa persecución que hay en esos países. Y más que estar contento, debería ser preocupante para muchas grandes denominaciones que tienen el poder adquisitivo, que tienen el poder humano para predicar y no lo están haciendo. De ahí entonces que vemos pulular a través de las redes sociales una cantidad de movimientos herejes, hermanos queridos, que van en contra de la palabra del Señor. Y pareciera que el evangelio avanza, pero no es un evangelio correcto, no es un evangelio de perdón, de salvación, de vida eterna. Es un evangelio equivocado, y ahora vamos a verlo a través de la Escritura. Así que Dios les bendiga a todos ustedes que tienen el interés de escuchar un mensaje bíblico dentro de lo que nosotros podemos también profundizar. Quisiéramos profundizar mucho más, pero debido, ¿no es cierto?, y uno no conoce la audiencia que uno tiene,
hay hermanos que quieren profundizar, pero también hay gente nueva, también hay gente que no tiene mucho educación, y uno tiene que tratar de adaptar el mensaje a todo nivel, como decían, como nos enseñaban cuando éramos niños, que debíamos predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto?, y al alcance de todo entendimiento. Una palabra que siempre se me quedó ahí como marcada, al alcance de todo entendimiento. Entonces, de eso se trata hoy día, de ver cuál es realmente el Evangelio real que debiéramos predicar, ¿no es cierto? Hay muchos textos que hablan realmente de la verdad de Dios en forma clara. Y, hermanos queridos, si a veces usted sale a predicar y no hay respuesta de la gente, a veces porque estamos predicando algo que el Espíritu Santo no va a confirmar. Yo estuve mirando hoy día mis primeras predicaciones acá del año 2022 y me daba cuenta de la necesidad que tenemos de predicar el real evangelio. Hoy día tenemos un evangelio del supermercado, de la oferta. Lleve dos y pague uno. Venga porque el Señor le quiere sanar. Venga porque el Señor le quiere bendecir. Venga porque el Señor quiere cambiar su vida. Quiere darle un hogar. Quiere darle un esposo. Quiere darle una esposa. Quiere darle trabajo. Y es verdad, hermanos, que todo eso la Biblia sí lo afirma. Pero eso es la causa de, el resultado de, no es lo principal. Lo principal es la salvación del alma. Y lo que la Biblia habla de Cristo. Y otra de las cosas, de las grandes falencias, es qué estamos presentando de Cristo o qué Cristo estamos presentando. Así que vamos a ir a una alabanza, ¿no es cierto?, para continuar, y luego vamos a hacer la palabra del Señor. Disfruten la alabanza que viene, hermanos queridos, para la gloria de nuestro Dios. Y en una cruz paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar sobre peña, puso mis pies y mis pasos enderezó, puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias, se gocen y se alegren en ti aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios.
Dios. Alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, Palabras de vida eterna. firmamento y las estrellas. Amén. Gracias damos al Señor por esa hermosa alabanza de nuestros hermanos peregrinos y extranjeros. Bien, vamos a la palabra del Señor, al libro de Corintios, capítulo 1, del verso 18 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Señor. Y para su gloria, ¿no es cierto? Es un poquito complejo lo que vamos a conversar, así que vamos a hacerlo lo vamos a simplificar lo más que podamos para que lo podamos entender en general. Y 1 Corintios capítulo 1, del verso 18 en adelante, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación o redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fíjese que Pablo escribe entonces a la iglesia de Corinto, que fue una iglesia que Pablo le puso más énfasis, que hubo más trabajo ahí. De hecho, estuvo casi 2 años en Corintio estableciendo iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hermanos queridos, una ciudad, los hermanos se reunían, ¿no es cierto?, en distintos lugares de Corintio, ya, porque era muy grande, nadie alcanzaba a llegar al otro extremo. Entonces había una iglesia que no tenía un nombre, era la iglesia de Corintio, porque los que vivían en Corintio eran los corintios, ¿no es cierto?, valga la redundancia. Y al reunirse, ¿no es cierto?, algunos se reunían, voy a inventarme un número, no sé, se reunían 20 en un lugar, 30 en otro lugar, 40 en este otro lugar, no sé, pero estaba la iglesia en la ciudad de Corinto, una ciudad grande en extremo. Entonces le escribe a esa iglesia, no a los hermanos que estaban en el norte de Corinto, ni en el sur de Corinto, ni en el oeste, ni en el este, sino a la iglesia que estaba en Corinto. Por lo tanto, esta carta era leída a todos los hermanos que estaban en Corinto, ¿ya? Y luego estas cartas pasaban también a otras ciudades para que entendieran lo que Pablo quería decir. Entonces, lo que Pablo le está enseñando, primero dice que Pablo da gracia a Dios por esta iglesia llamada Corinto, o por los corintios, ¿no es cierto? Él da gracia porque él decía que siempre daba gracia a Dios por la gracia que Dios le había dado a esa ciudad, una ciudad idólatra, una sociedad pagana, una ciudad completamente pagana, idólatra, ¿no es cierto?, en donde, hermanos queridos, habían monumentos, habían
templos a dioses, donde sacrificaban animales, ¿no es cierto?, a los dioses paganos. Y el Evangelio había llegado a aquel lugar, ¿no es cierto?, había entrado a través del apóstol Pablo, había sido el hombre que Dios utilizó, porque en una revelación que él tiene dice: quédate acá porque aquí hay mucho pueblo, y se quedó un año y tanto allá predicando en Corinto, dice el libro de los Hechos. Y esa iglesia fue creciendo, hermanos queridos, y fue enriquecida, ¿no es cierto?, en toda palabra, en toda ciencia, en cuanto al testimonio acerca de Cristo, que el testimonio de Cristo había sido confirmado en los corazones. En otras palabras, ellos recibieron a Cristo y creyeron a Cristo, y el resultado de creer a Cristo, ¿no es cierto?, de haber creído en Cristo el Señor, había sido confirmado en el testimonio que ellos tenían. ¿Ya? Dice, y Pablo recomienda que no les falte ningún don, ¿no es cierto?, esperando la manifestación de Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual dice también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ese es el mensaje que Pablo llevó a los corintios, de que si se arrepentían, recibían a Cristo como el Señor, estaban siendo incluidos por Dios, por su gracia, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la cabeza de la iglesia no iba a ser Pablo, no iba a ser Apolo, no iba a ser Cefas, sino Cristo el Señor, ¿no es cierto? Pero en el transcurso empezaron a haber algunos problemas, habían alguna división, y Pablo tiene que corregir todo aquello que es normal, que muchas veces pasa en las iglesias. Algunos decían: no, yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas, o yo soy de Apolo, y los más espirituales, como digo yo, decían: yo soy de Cristo, y no hago caso a nadie más. Entonces Pablo hace un alto. Algunos decían: no, a mí me bautizó Cefas, a mí me bautizó Apolo, a mí me bautizó Pablo. Entonces viene Pablo y pone un alto y dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hace un alto y ordena la cosa, ¿no es cierto? Entonces aquí viene lo que Pablo les quiere recalcar a los corintios: que la iglesia siempre ha tenido ataque, y el Evangelio siempre ha sido mal mirado, siempre ha sido atacado, ¿no es cierto?, por la verdad de Dios que hay en el Evangelio. Y es por eso que hace un rato atrás yo decía que me llama la atención que acá en Sudamérica o Latinoamérica no haya este ataque al Evangelio, porque el Evangelio que se está hoy día entregando no es el Evangelio puro real, es una mistura, una mezcla de cualquier cosa menos de Evangelio. ¿Por qué? Porque para empezar, el apóstol Pablo habla que el Evangelio es Cristo, y Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y las palabras que Pablo usa es que porque la palabra de la cruz, ¿no es cierto?, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Romanos 1:16, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está el Evangelio puro, ¿ya? Es poder de Dios para todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y después al griego, es decir, al gentil, porque el Evangelio vino primero a los judíos, después al resto de las naciones. Cuando ellos desechan a Cristo, ¿no es cierto?, Pablo dice que se vuelca a los gentiles, y lo vemos ahí al final del capítulo, en el último capítulo de los Hechos, él se vuelve a los gentiles porque él fue el apóstol de los gentiles. Pero ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Vuelvo a repetir, pareciera que el Evangelio está creciendo, pero la verdad que el Evangelio que hoy día se predica no es el Evangelio en real, bíblico, sino que para empezar, el Evangelio, según Pablo, es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, o sea, para nosotros es poder de Dios, porque no me avergüenza el Evangelio. Pues está escrito, dice el apóstol Pablo, en Isaías 29:14, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que a Dios le plació salvar al ser humano por la locura del Evangelio, que es para el mundo es una locura, porque en aquellos tiempos, para los judíos que esperaban al Mesías, ya
Ellos querían un Mesías que tuviera las siguientes características. Primero, que fuera un libertador político, un libertador militar que lo libertara del yugo romano, y eso no ocurrió. Que construyera el templo, eso tampoco ocurrió, ¿no es cierto? Y que él se estableciera como rey, señor, y lo librara y fuera una nueva nación. Eso está en la mente de Dios, pero Dios en otra magnitud más grande, de una forma cósmica, ¿no es cierto? Y desecharon a Cristo el Señor, porque no entendían, y de hecho lo rechazaron por ser el Mesías, por ser el Cristo, el ungido, el llamado por Dios, el señalado por Dios, y lo crucificaron. Dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, que es Cristo mismo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ve, ¿por qué el Evangelio hoy día no es rechazado? Porque no es una locura lo que hoy día se está entregando, lo que hoy día se está enseñando no es una locura. ¿Qué es lo que hoy día se está enseñando con respecto al Evangelio? No es el Evangelio. Se está enseñando ¿qué? Bendición, prosperidad, ¿no es cierto? Exitismo y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hoy día se enseña. Se enseña que el Señor está al servicio del creyente. Vaya usted a una iglesia tradicional y usted va a escuchar siempre que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Él está por nosotros, que Él nos da perdón, que Él nos da sanidad, ¿no es cierto? Que Él cuida a nuestros hijos. Y eso es el resultado del Evangelio, y eso es verdad, hermano. Dios cuida a nuestros hijos, Dios abre puertas de trabajo, y eso es una realidad, pero ese no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque para lo que dice el apóstol Pablo, que para los creyentes, que a Dios le plació, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál es esta locura? Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es lo que pasaba? Que los judíos siempre tentaron a Cristo el Señor con respecto a que le diera señal. ¿Se acuerdan? Danos señal para que creamos en ti, le dijeron los fariseos, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, la única señal que les será dada, la señal de Jonás. Después el Señor viene y dice, destruiré este templo y en 3 días lo edificaré. No hablando del templo físico, sino hablando de su propio cuerpo, de su muerte en la cruz, y que al tercer día iba a resucitar. Entonces ellos pedían señales, y la única señal que le dio fue la de Jonás, que estaba, hermanos, profetizada a través de todos los profetas del Antiguo Testamento. Recordemos que Cristo, a los que iban en camino en Maús, le enseñó y le abrió la escritura, diciéndole, no estaba escrito de mí en los profetas, ¿no es cierto?, la ley, los profetas, y en los escritos, dando a entender del Antiguo Testamento, y dice, cuando él hablaba le ardía el corazón. Ahora, los griegos buscaban sabiduría. Entonces, para ellos que tenían el areópago, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 17 de Hechos, dice que Pablo llega a Atenas, al areópago, y le habla de este Dios, al Dios no conocido. Entonces ellos tenían en su mente, en su sabiduría, en su filosofía, que un Dios no podía hacerse humano, no podía tener cuerpo humano, no podía morir. En cambio, viene el apóstol Pablo y le habla a los griegos de que el Dios que él predicaba se había hecho humano, ¿no es cierto? Se había dado un nombre llamado Jesús de Nazaret, que era el Cristo, ¿no es cierto? Y que había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día, y ahí rechazaron a Cristo. Por eso era una locura. ¿Cómo es posible que el Dios tuyo haya muerto, pero también resucitó? ¿No es cierto? Ascendió al cielo y pronto va a volver. Por lo tanto, cuando uno predica esto, la gente lo rechaza porque no lo puede entender, ¿ya? Pero dice el apóstol Pablo, escribiendo aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y la gente también, aquí hay un rechazo a la crucifixión de Cristo intrínseca en el ser humano, porque el ser humano quiere buscar una forma de agradar a Dios, de tener obras para alcanzar la eternidad. Eso dice la Biblia, que el hombre busca obras, que el hombre hace obras para agradar a Dios. El otro día predicando en la calle decíamos que la religión, que la diferencia entre la religión y el cristianismo es que la religión, el hombre busca cómo llegar a Dios a través de las obras, a través de un montón de cosas. Quieren ser un buen papá, un buen mamá, un buen esposo, ¿no es cierto?, un buen ciudadano. Y con eso, porque usted le pregunta a la gente que no conoce a Dios, dice, no, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Y si usted va al cielo, ¿por qué Dios tiene que dejarlo entrar al cielo? Bueno, porque yo soy buena persona. Un día en un video que había por ahí, hacían este tipo de encuestas y todos decían lo mismo,
que ellos eran buenas personas, daban ayuda a los pobres, ¿no es cierto? Hacían caridad, pagaban penitencia. Había una monjita que decía que ella iba a llegar al cielo porque pagaba penitencias, porque oraba por los santos, porque intercedía por todo ese tipo de cosas. Porque es una locura para la gente pensar que Dios cargó todo mi pecado en la cruz del Calvario, que Cristo murió por mí, se hizo pecado por mí, que fue mi sustituto en la cruz del Calvario, y Él se hizo pobre para enriquecerme con su misericordia, y que escribió mi nombre en el libro de la vida solamente por fe. El justo por la fe vivirá. Y para muchos hoy día en este tiempo es una locura, es una mentira. Algo tengo que hacer para ganarme la salvación. Y ese es el evangelio real. El evangelio real es que el hombre es pecador y que necesita un redentor, y ese redentor es Cristo el Señor. Y que Él pagó mi pecado en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Pero nosotros, dice el apóstol, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, claro. Para los judíos era un tropezadero porque ellos confiaban en la ley. Y de hecho, si usted va al libro de Hechos, capítulo 15, hay una disputa entre los judíos que se habían convertido al cristianismo porque tomaban a los nuevos cristianos pero los querían judaizar. Los que querían que se pusieran la vestimenta judía, que guardaran el sábado y guardaran toda la ley de Moisés, más la ley de la gracia. O sea, le estaban echando un peso más encima, y el apóstol Pablo dice, no, o sea, perdón, el apóstol Pedro dice, si nosotros no fuimos capaces de llevar tremenda carga, no le pongamos carga a ellos. Entonces, ¿cómo es una locura hoy día para muchos recibir el evangelio puro? Es que el evangelio puro de Cristo el Señor también demanda una rendición, demanda que el hombre se niegue a sí mismo. Más para los llamados así judíos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero, y para los gentiles era una locura. Vuelvo a repetir, a estos gentiles que habla de los griegos tenían su forma de ver la religión, tenían sus dioses, y no era posible que un dios haya muerto. Para ellos era una locura, un dios no puede morir. Entonces era una locura para ellos, ¿ya? Hoy día es una locura ser evangélico. Es una tontera, ya no, eso es retrógrado, eso es pasado. Pero el evangelio puro es el saber que para nosotros, ¿no es cierto?, está escrito, destruirá a los sabios y echará entendimiento a los entendidos. Dios desechó la sabiduría humana. No puede encontrar la sabiduría de Dios. Dios echó por tierra la sabiduría de los hombres. Por eso aquí vemos que Cristo es poder de Dios primeramente, y luego sabiduría de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es una locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, para los llamados, para los que recibieron a Cristo, siendo judíos, siendo griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los que habían recibido a Cristo se dieron cuenta que este era el verdadero Dios, que este es el verdadero camino, que aquí estaba la salvación. Habían abierto sus ojos, el Espíritu Santo le había persuadido su pecado, y esas son todas las cosas que hoy día nos está ocurriendo, porque el Evangelio no está siendo predicado puro, inmaculado. Hay un evangelio con mixtura, con un montón de mezcla. Por lo tanto, cuando predicamos y la gente no es persuadida, debemos preocuparnos qué evangelio estamos predicando, cuál es el verdadero evangelio. Estamos comenzando un año y quise tomar este tema porque veo que hay muchos en la iglesia, muchos eventos, se hacen grandes eventos, un montón de cosas, hermano, un montón de cosas, pero no está siendo predicado el evangelio. Si eso es lo tremendo. No estoy en contra de los eventos, hermano, no estoy en contra de un montón de cosas, pero si no se está predicando el evangelio, hermano, tristemente hay que decirlo, hoy día hay mucha gente dentro del evangelio, dentro de la iglesia evangélica o llamado protestantismo, pero que no ha recibido a Cristo, no conoce el evangelio, y como no conoce el evangelio no sabe qué predicar, no saben qué predicar. Y si hacemos una encuesta lo vamos a encontrar con grandes sorpresas. Más para los llamados, aquí ya le habla a la iglesia misma de Corintios, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. Entonces, ahora Pablo toma a la iglesia y les da un balde de agua fría. Dice lo siguiente: pues mirad, hermano, dice,
y aquí ya hablamos del poder de Dios, mirad pues vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Ustedes no son de la élite. Ustedes no son sabios, no eran sabios. No los llamé, Dios a ustedes no los llamó porque ustedes eran sabios, ni eran poderosos, ni eran gente noble, sino que ustedes son lo vil y lo menospreciado. Dios los usó a ustedes porque ustedes son lo vil y lo menospreciado. Es decir, su sabiduría humana a Dios no le sirve. No puede hacer lo que Dios hace a través de su propia sabiduría, que es presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Es decir, no se jacten, porque ustedes son los que menos podía haber Dios usado y sin embargo los llamó, los perdonó, los lavó con su sangre, le dio perdón de pecado, inscribió su nombre en el libro de la vida y ahora ustedes tienen el poder, la autoridad de ser llamado hijo de Dios solamente por la sabiduría de Dios. A Dios le plació en su sabiduría llamarlo vil y lo menospreciado de la sociedad. Por lo tanto, si van a predicar, prediquen no de ustedes, no su testimonio, no su llamado, sino que prediquen de Cristo, que es poder y sabiduría de Dios. Ese es el evangelio puro. Y vuelve a repetir el apóstol aquí en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea, aquello que eran necios, que pensaban, pero pensaban equivocadamente. Un necio no es una persona que no piensa, una persona que piensa, pero piensa erróneamente. Lo necio, lo menospreciado. Voy a usar una palabra que usamos nosotros los chilenos. Ustedes no salvaban a nadie, pero Dios los llamó. Ustedes no tenían ni un brillo, pero Dios los llamó. ¿Para qué? Primero, para que lleven el evangelio puro de salvación y de vida eterna, y para que ninguno de ustedes se jacte a sí mismo. Si alguien se jacta de su salvación, bueno, vaya a leer Efesios capítulo 2, verso 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un regalo, un don de Dios. Si ustedes se quieren creer algo, no se lo crean. Ustedes fueron llamados solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y ese es el evangelio. Hay mucha gente que va y predica, mira, Dios te quiere, porque Dios vio algo en ti. No, Dios no vio nada, Dios solamente tuvo misericordia y gracia. Y a ese Dios lo quiere usar. ¿Para qué? Para que toda la gloria, toda la honra sea solamente para Dios. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A quién eligió Dios? A los parias. Ahí cuando vemos la boda, ¿no es cierto?, del rey, dice que fueron, hizo una invitación al rey, a los grandes, para que fueran a su boda, y todos se excusaron. Uno no se había casado recién, otro había comprado un terreno, ¿no es cierto?, otro había comprado una yunta de muelle. ¿Y sabe lo que dijo Dios? O el rey representando a Dios dijo, ¿saben que estos no eran dignos? Vayan por las poblaciones, vayan por los caminos y traigan a todos los que están, fuércelos a entrar. Y cuando el rey fue a ver, si aún hay lugar, bueno, vayan por los vallados, vayan por los campos, vayan bajo los puentes, esa gente que está botada en el puente, esa gente que no tiene dónde vivir, que nadie da un peso por ello, tráiganlo que se llene mi casa, porque estos van a gustar de mi cena. Y los que no, los que rechazaron, van a ir un día al fuego eterno. Bueno, dentro de esos parias, dentro de esos que estaban botados en el camino, estábamos nosotros. A eso nos llamó el Señor. A aquellos que daban, a lo mejor no daban un peso por nosotros, a eso nos llamó el Señor. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie diga, a mí el Señor me llamó porque yo soy jefe en la empresa. Nadie diga, el Señor me llamó porque yo tengo título universitario. A mí el Señor me llamó porque tengo un apellido rimbombante, porque tengo, no sé, soy un Echeñique, un Larraín. No, aquí hay la apellido Pérez González, hermano querido. Así que si Dios llamó es porque Él ha tenido gracia y misericordia, y ese es el evangelio que hay que predicar hoy día. A Cristo crucificado, que nos llamó solamente por gracia y por misericordia. Ahora más, ¿para qué? A fin de, primero, de que nadie se jacte en su presencia, y segundo,
que entendamos que más por Cristo, por Él estáis vosotros, es decir, por Dios, más por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, nosotros estamos en Dios por Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dios a través de Cristo nos justificó, a través de Cristo nos santificó y a través de Cristo nos dio la redención. Eso es lo que el hombre necesita recibir, lo que el hombre necesita recibir por parte de Dios, por medio de Cristo el Señor, que recibamos la sabiduría de Dios, la justificación, la santificación y la redención que el hombre necesita para alcanzar salvación. El centro del Evangelio es salvación y vida eterna. Pablo dijo en el capítulo 1, en el verso 16 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No para otra cosa, para salvación. No para sanidad, no para prosperidad, no para éxito, para salvación, porque el hombre está perdido en sus delitos y en sus pecados. Eso es, hermanos queridos, el centro del Evangelio. Y el centro del Evangelio es Cristo mismo. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ahora bien, como dije, más por Dios estáis vosotros en Cristo, que por medio de Él hemos alcanzado la justificación, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Porque como está escrito, el que se gloríe, en otras palabras, el que quiera creerse algo, créase en Cristo el Señor. Quiere gloriarse en algo, gloríese en el Señor, que fue Él, el Dios eterno. Como vimos hace un par de miércoles atrás en Filipenses, que dice que Él, ¿no es cierto?, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, fue obediente, ¿no es cierto?, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. Es decir, si yo me quiero creer algo, me debo creer en Cristo el Señor. Si en algo tengo que gastarme, me tengo que gastar en la persona de Cristo. Me tengo que gastar en su vida, en su obra, en su mensaje, en su pasión, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su pronto retorno. Eso es el Evangelio completo, hermanos queridos. Ahora, ¿por qué no estamos predicando este Evangelio completo? Porque no hemos escudriñado la palabra del Señor. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? Porque él había estudiado, le había sido revelado el Evangelio, y fue escrito el Evangelio por el apóstol Pablo, por los escritores bíblicos, para que nosotros tuviéramos el conocimiento pleno del Evangelio completo, tuviéramos el Evangelio, hermanos queridos, puros, sin mistura, sin mezcla alguna, de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a los muertos, alcanzaremos salvación. Si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón, y ese creer en el corazón es la locura del Evangelio. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo el Señor tenemos que poner por práctica la palabra del Señor. Y eso hoy día nos enseña en las iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo, el temor, que si llamamos a la gente a la práctica de la palabra, la gente se vaya. Pero déjeme decirle que no es así, porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos ayudará en nuestras debilidades. El Espíritu Santo será quien nos ayude y nos afirme en este caminar. Usted quiere predicar el Evangelio, quiere alcanzar almas en este año, se ha propuesto ganar almas para el Señor, estudie la palabra del Señor, conozca el Evangelio real, y ese Evangelio va a ser el que Dios, es que el Espíritu Santo va a llevar a los corazones, va a persuadir, y la gente vendrá a Cristo el Señor. Hoy día hay muchos que escuchan un Evangelio de mentira, un Evangelio falso, un falso Evangelio, que vienen a la iglesia, son parte de la congregación, pero no han alcanzado salvación y vida eterna. Yo les invito a indagar en la palabra del Señor. ¿No conocemos el Evangelio? Bueno, aquí está. Fíjese que el mismo apóstol dice en el mismo Corinto, en el capítulo 15, en el verso 3, el apóstol enseña lo siguiente, lo voy a repetir porque esto lo dije vez anterior, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ya en esos dos versos Pablo enseña que el Evangelio está en las Escrituras.
en las Escrituras. No está en lo que dijo un profeta, no está en el sueño que tuvo una hermana, ni está en la visión que tuvo el hermano. Está en las Escrituras. Ahí está todo el Evangelio de Cristo el Señor. Usted quiere predicar, busque cuál es el Evangelio real que hoy día no se está predicando, desgraciadamente. Para Dios, gloria, honra y alabanza. Vamos a una alabanza, amado pastor, por favor, para ir terminando ya este programa. Dios les bendiga y disfruten, hermanos queridos. Escucha mi voz cuando te invocaré, Jehová, como el incienso suba mi oración delante de ti, el don de mis manos como ofrenda de tarde. Mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. A mí, escucha mi voz cuando te invocaré, Jehová, como el incienso suba mi oración delante de ti, el don de mis manos como ofrenda de tarde. Guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Amén. Ahí estaba la última alabanza de nuestro hermano peregrino y extranjeros. Bien agradecido estamos del Señor por haber ya estado. En mi reloj faltan 2 minutos. El reloj de arriba dice que estoy pasado en 1 minuto. Vamos a creerle a mi reloj mejor. Como dije, bueno, agradecido el Señor. Quiero invitarles para el próximo miércoles, para que nos juntemos nuevamente acá en Radio Libertad, a contar de las 19 a 20 horas. Es necesario, hermanos, que entendamos que este es el Evangelio. Usted quiere predicar, predique, pero predique el Evangelio real, el Evangelio de verdad, el Evangelio que el Espíritu Santo le ayudará y confirmará en los corazones de las personas. Así que agradecido al Señor, contento nuevamente, como dije, por estar. Esta semana hemos descansado, gracias a Dios, tenía una semanita guardada adentro y
Ya el lunes volvemos a trabajar, pero a fin de mes vuelvo a salir con mis vacaciones correspondientes el próximo año. Así que gracias damos al Señor, gracias por esa tremenda sintonía que tenemos ahí arriba. Y les esperamos, hermanos queridos, pidiéndoles que nos ayuden, no monetariamente, sino ayúdenos con su oración. Cuando en su oración, no sé qué cantidad o cuál es su calidad de oración o cantidad de oración, acuérdense de este programa, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Porque hacer estos programas, hermano, se ve fácil, pero cuesta un poquito hacerlo por un montón de situaciones. Y eso, cuando el viento sopla en la cara, es que vamos avanzando. Así que bien, le invitamos, gracias, amado pastor, por la ayuda ahí en los controles. Que Dios le bendiga grandemente y gracias a esa gran cantidad de gente que nos sigue online. Para ustedes, hermanos amados, y para que sigamos adelante, Dios les bendiga grandemente. Y me despido deseándole que Dios les bendiga. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Llega a su fin este programa, pero recuerde que el próximo miércoles, en este mismo horario, Marco Antonio Sepúlveda nos seguirá compartiendo palabras de vida eterna. Que Dios le bendiga. Y ver brillar el sol en su sendero.